uno nace para ser alguien en la vida. Y la mejor forma de ser alguien en la vida es cumpliendo los sueños. Gracias, Andresito, por dejarnos quedar en tu casa y recibirnos así aquí en España. Nos fue súper bien. Vamos a empezar este continente acompañados con mi mamá. Ya vamos 3 continentes compartidos: Suramérica, África y ahora Europa. Qué mejor forma de empezar este continente. Entonces, pues bueno, la primera parada va a ser el sur de España para empezar a conocer lo que es Tarifa, Cádiz, Sevilla, Córdoba y todo eso. ¿Ya lista? Te quedan súper esas gafas. Súper te quedan. Pero ahora necesito mis guantes. Estos guantes me encantan porque sobrevivieron todo África. Estamos en este momento en el punto más al sur de España. Se llama Tarifa. Y desde aquí vamos a empezar a conocer todas estas partes. Y para los que no creen que aquí hay huecos, miren que sí hay huecos en las carreteras europeas. Está espectacular estas vistas. Miren, miren, ¿sí? Sí ve que si hay huecos, la gente dice, ¡ay, es que Europa es perfecto! No, parce, aquí también hay huecos, vea. Normal. Mira esto. Y esas playas están divinas. Hay un castillo aquí. Y hoy es sábado. Por eso hemos visto tantas motos por ahí rodando. ¡Wow! ¡Qué bonito! Mira eso. Aunque no estoy seguro eso que sea allá. ¿Sí será África? ¿De verdad? O sea, se ve desde aquí. Es increíble que el Mediterráneo sea tan cortico. ¡Wow! Ah, claro, mira. Y acá es donde llegan los barcos y esta es la aduana. Esta es el cruce fronterizo cuando desembarcan de los barcos. Claro, y antes era custodiado por estas enormes barreras. Mira esa catapulta. Qué curioso, ¿no? Pues hasta ahora me estoy acostumbrando a España y estoy ahí medio confundido por dónde se parquea, cómo funciona todo esto, pero bueno. La buena noticia es que ya conseguimos seguro para la moto. La moto ya está asegurada en Europa. Si alguien necesita ese seguro, escríbanme, yo se los paso o les explico cómo funciona porque es un poquito complicado. Me rechazaron muchas agencias. Bueno, ya visitamos el castillo de Guzmán el Bueno, puerto de Tarifa, la ciudad más al sur de España. Hoy vamos para Cádiz, pero creo que nos hospedamos en Sevilla para ahorrarnos unos billeticos porque, seamos sinceros, Europa, pucha, para los colombianos nos da duro, parce, es costosito. Así que toca cuidar el billetico. Pero lo bueno es que todo está cerquita, todo está pegado. Estamos hablando de que Cádiz y Sevilla quedan a 100 kilómetros, Marbella queda a 100 kilómetros, todo es cerquitica. Incluso ahorita más o menos calculé cuánto estoy de aquí hasta Turquía, como para cruzar toda Europa, y son solo 4000 kilómetros. ¡Qué fortuna! ¿Lista, madre? ¿Lista? Mira esa África Twin. Bonita esa África. Bueno, qué estilo el del cuchito. Nos sigamos recorriendo Europa en moto.
Sí, no pensé que fuera así de grande. Y huele al océano. Pero es que claro, aquí en España o en Europa una ciudad, un pueblito es así, ¿no? Pues muy ciudad. Sí, esto es una ciudad, ¿cierto? ¿Qué te parece Cádiz? Dame una foto ahí. Ah, mira. Calmadito, ¿cierto? Sí, la ciudad costera simpática. Pero bonito. Estas bellezas de... Pasarela. Sí, promenade se le llaman eso. Pues sí que está bien bonito por aquí. Ay, qué lástima, no reciben perritos. Sí, pero es una diferencia bárbara ya los precios. Más o menos pasamos de gastarnos unos 40 euros al día a en una sentada a comer gastarnos 50 euros, más o menos. Eso es Europa. Y ni hablar de la gasolina para la música. Unos datos curiosos sobre Cádiz es que es la ciudad más antigua de Occidente. Los fenicios la fundaron en el siglo XI a.C. y la llamaban Gadir, que significa reducto o fortaleza. Los romanos la llamaron Gades, de donde viene el gentilicio gaditano. Fue un importante centro comercial para acceder a metales como el oro, el estaño y la plata. Y fue un puerto estratégico que conectaba el mar Mediterráneo con el océano Atlántico. Jugó un papel fundamental en la colonización de América, ya que desde aquí partieron muchas expediciones hacia el Nuevo Mundo. Es conocido como la Tacita de Plata y tiene un sabor a marinero. Su carnaval es uno de los más antiguos del mundo y en el barrio del Pópulo se encuentra un teatro romano. Las casas de Cádiz se decoran con cañones de guerra que sobraron tras la Guerra de la Independencia en el siglo XIX. Bueno, he tenido la sensación de que estoy en Cartagena desde que entré en España por ciertas catedrales y por ciertas murallas y pues es lógico. A ver, es que Cartagena no la construyeron los colombianos, Cartagena la construyeron los españoles. Entonces por eso es que uno siente como si uno estuviera en Cartagena, porque Cartagena es lo que yo conozco. Pero miren esto. ¿Ahí? Ok. En Cádiz se encuentra el punto de España donde más llueve. La playa La Caleta fue el escenario de una escena de la película Agente 007. El casco antiguo de Cádiz está lleno de calles adoquinadas, iglesias, plazas y edificios de color pastel. Sí, literalmente esto es Europa. Además, tengamos en cuenta que Europa existe mucho antes de los vehículos. Entonces, claro, construyeron todo y después llegaron los vehículos y fueron los vehículos los que tuvieron que adaptarse a las ciudades. Entonces, por eso todos los edificios están así al borde, sí, de la calle. Santa Cruz de Cádiz se llama la catedral. Bueno, vamos ahora a Sevilla. Entonces es por aquí. El Alfonso López Pumarejo. €34, 21 litros.
Y no ha terminado esta gorda de tragar. Vamos 34 euros y no ha terminado de tragar esta berrionda moto, parce. Aquí el litro está en 1,61 €. Sí. ¿Cómo que no? Mira, 1,61 € el euro. Sí. Ah, sí, ahí está. Y Europa está caro, güey. Pucha vida. Hagan la conversión ustedes. Miren esto. No le cabe ni un poquito más. O sea, ya quedó repleto. O sea, exactamente ya están viendo que él llegó al límite del agua, ¿cierto? Y miren, exactamente 24 litros. ¿Hasta que no la conecte? Ok. Lleno. Listo, 24 litros. Ahí es donde uno se da cuenta que en África hay muchas estaciones de gasolina corruptas, porque a veces mi moto mágicamente le cabían 26 litros y yo, estos manes me están robando. Así es la vida. Acá en cambio sí está exacto 24 litros, que es lo que le cabe a esta moto. Eso no le cabe nada más. Ahí está, 24 litros. Casi 40 euros. Bueno. Llegamos a Europa y se nota. Porque para cuidar el presupuesto estamos en un... ¿Cómo es esto, mamita? Un Ibis Budget, que es más económico que todos los hoteles. Y ya tenemos ¿por qué? Porque son gabinetes. Esto parece un barco. Esto es la cabina de un barco. Tal cual. O sea, miren, uno entra por aquí y aquí queda el inodoro, ¿cierto? Sí, mi mamá dice, esto parece el gabinete de un barco. Las dos camas están ahí y acá está esto, la ducha. O sea, la ducha está acá. Es muy chistoso. Como maximizan el espacio. Sí, así son los gabinetes de los barcos, tal cual. Y todo este lujo nos costó 75 euros. Sin desayuno. Sin desayuno. O sea, eso es barato aquí. Y fue lo más barato que encontramos. Ya, en las afueras. Pues que estuviera cerrado, porque hay hostales, pero es que no voy a poner a mi mamá a dormir en hostales. Que pues uno duerme con mucha gente, que salía más barato. Compartir el baño. Y el baño, si no te gusta compartir el baño, yo sé. Pero está bien, ¿no? Sí. Yo quiero ver esa vista tan increíble. Bueno, así que está bien. ¡Wow! Ay, pero no está bonito. Bueno, bienvenidos a Sevilla. Mañana lo visitaremos. Ahorita tengo que trabajar. Sí. Ah, bueno, pero tengo escritorio. Eso me gusta. Entonces más bien Y hay ganchos, mira. por eso, entonces deja más bien. Ay, bacano. Eso lo dejamos para meterte, ¿no? Sí. Y voy. Entonces la maleta la ponemos a este lado, ¿dónde? Si quieres, démosla ya para mí. Y tú cuelgas eso ahí. Sí. Exacto. Ah, acá hay otra cosita. Pues no está mal. No, como la organización y todo. Es interesante. Antes de salir a recorrer Sevilla y llegar a Córdoba, tengo el privilegio de conocer a un parcero que conocí por redes sociales, que tiene el mismo sueño que yo, dar la vuelta al mundo en moto. Y resulta que hoy es su primer día, o sea, hoy arranca su sueño, hoy arranca su vuelta al mundo. Y es de aquí, de España, es de Cádiz. Y en su primer día saliendo, cruzó por acá, por Sevilla. Yo dije, me lo voy a encontrar. Entonces cuadramos y aquí nos estamos viendo, miren, se los presento. Les presento al crack. Yo, mi hermanito. Mucho gusto, mi hermano, ¿cómo vas? ¿Bien o no? Muy bien, ¿tú qué tal? Qué gustazo, miren este crack ya preparadísimo. Más o menos. ¿Cómo te ha ido? Uy, la tienes divina. La tengo cargadísima, mazo. Oiga, qué bueno, ahí tiene las 360, tiene el celular ahí para filmar, tiene la otra. Ay, felicidades, mi hermano, la tienes muy, muy guapa, como dicen ustedes. Y este está muy bonito.
Yo necesito que me recomiendes a alguien para hacerle esas cositas a la mía. Ah, coño, pues mi pueblo se la podría haber hecho. No, está espectacular. Y vea esa cámara al estilo Charlie. No, qué bueno, mi hermano. Y ya de Canadá bajo hasta Argentina. Eso es. Entonces, desde aquí hasta Rusia. Desde aquí hasta Rusia, cruzo en Rusia la frontera, entro en Rusia, Kazajistán, Mongolia, llego a Vladivostok, en Vladivostok cojo un ferry hasta Corea y luego cruzo a Canadá. Y ya de Canadá bajo hasta Argentina. Hasta Argentina. Y luego en Argentina cruzas a África. Creo que no. O Creo cruzas que a ya voy a Europa. cruzar a Madrid desde Chile, porque sí que he visto que hay un barco desde Senegal, o sea, desde Brasil a Senegal, pero creo que me va a tardar mucho, entonces además necesito el carnet de pasaje. Uy, sí. Y, o sea, creo que es un dineral, me da pereza sacarlo, entonces Uy, creo sí. que voy a cruzar de Chile a España para la vuelta. Bueno, felicidades, mi hermano. Mucho éxito. Ay, tan bellas esas moticos, vea. Ah, sí, ese equipaje en un mes ya sabrás que vas a querer botar a la basura. Eso espero. O Por ahí, antes. se te va a ir por ahí el 50%. Buen viaje a este crack. Iniciando su vuelta al mundo. Dale, mi hermanito, que te vaya muy bien. A este man le va a ir súper bien. Acompáñenlo. Una buena persona. Cumpliendo ese sueño que todos tenemos. Qué nota haberlo visto el primer día ya y se fue. Hoy va hasta Pamplona, se va a echar como 1000 kilómetros. Y acá estamos, Arela. Nosotros que ya llevamos viajando 5 años. Y acá está mi mamá acompañándonos, más linda. ¿Cómo lo viste, mamita? ¿Bien? Claro. Pues, no tan latino como tú, que a él sí a ti sí te despidió todo un gentío. Es que a mí Bueno, me es despidió diferente. todo un gentío porque yo pedí que me despidieran y que me acompañaran mis amigos. Sí. Y también creo, españoles dando la vuelta al mundo, hay montones, hay muchos. Colombianos dando la vuelta al mundo, soy el único. Entonces también yo creo que por eso me acompañaron en la salida. Pero me siento bien de haberle dado buena energía al parcerito y ojalá le vaya bien. Acompáñenlo, es una gran persona.